Amén, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde. Que como pueblo, que como hijos de Dios podamos presentarnos delante de nuestro Rey, hincándonos, postrándonos y expresando lo que hay en nuestros corazones. Él es un Dios muy bueno que está dispuesto a oírnos y a proveer lo que nuestro corazón desea. Amén. Te damos gracias, Padre, en esta hora por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos aquí en tu casa como hijos. Señor, muchas gracias porque tus misericordias son grandes cada día para nuestras vidas. Tus misericordias, Padre, son innumerables, son incontables. Y gracias porque a pesar, Señor, de nuestros afanes, de nuestro diario vivir, Padre, Señor, reconocemos que muy poco tiempo te ofrecemos muchas veces, o quizás nada te ofrecemos, Señor. Pero tú eres tan fiel para con nosotros que constantemente estás cuidándonos, constantemente estás proveyéndonos lo mejor para nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, queremos glorificarte, honrarte y estar agradecidos porque hasta aquí has sido muy bueno para con nosotros, Padre. Sé tú el Padre, el Dios que puedas bendecir cada vida presente y aún los que vienen en camino, que de igual manera pueda pasar con bien, Señor, para llegar a la iglesia, y que puedas, Dios mío, usar al hermano o la hermana que va a estar ministrando las alabanzas, Señor, y cada hermano que está tocando el instrumento, que tú los puedas usar grandemente, Señor, pero sobre todas las cosas que tu palabra, Dios mío, pueda impactar cada corazón necesitado y hambriento. Bendito Salvador en esta noche. Buenas noches, hermanos. Pongámonos de pie esta noche. Hermanos, no sé cuánto recordamos cuando fuimos chiquitos, alguna vez, o los niños chiquitos, nuestra maestra nos ponía a hacer líneas rectas, líneas inclinadas. ¿Recuerdan esas líneas? Así. Y hoy estaba pensando en esas líneas porque a veces ahorita tal vez nos encontramos aquí parados y tal vez para allá está todo lo que el mundo nos ofrece y ala, qué bonito, ¿verdad? Donde le vemos brillo así, ala, esto está nuevo y qué lindo, y tal vez nuestro corazón no lo tiene, pero ahí está, solo viendo eso. Y tal vez de este otro lado está toda esta orquesta, ¿verdad? Dando su corazón, donde nuestro corazón se inclina al Señor. Y donde ese brillo nunca se va a acabar. Eso es algo, eso no se pone viejo, hermanos. Eso no se pone viejo. Entonces, que nuestro corazón hoy pueda inclinarse. Si estamos aquí, que hoy nuestro corazón no se puede inclinar nada a lo que brilla en apariencia, pero se le va a acabar el brillo, sino que nuestro corazón se puede inclinar a lo eterno, y no solo por hoy, sino que de aquí hasta que el Señor venga y por el resto de nuestra vida, hermanos. Primero Dios, que así sea en nosotros, amén. Que nos inclinemos y que rompamos el amor a este mundo, amén. Y que podamos obtener todo lo precioso que el Señor tiene para nuestras vidas, amén. Él vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy. Aleluya.
conmigo, mi amada, te espero. Ven conmigo, mi amada, te espero. Señor, queremos romper el amor que hay en nosotros por el mundo, Señor. ¡Oh, Señor, sálvanos! ¡Ay, extiende tu misericordia, mi necesitamos un milagro, Señor, para que nuestras decisiones sean por eterno, Por nada estéis afanosos. Por nada os afanéis en esta vida, dice el Señor, sino tened gozo en vosotros. Quitad la tristeza, quitad el afán, pero sed diligentes delante de mí, dice el Señor. Buscad diligencia, pero no en nada estéis afanosos. Mal bien en toda cosa, te dice el Señor. Dad gracias en todo, porque esa es mi voluntad en mi presencia, dice el Señor. Por lo tanto, yo te digo, porque el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto, el temerme, el guardar mis mandamientos, es el todo del hombre. Porque ciertamente tu Dios traerá toda obra. Y escucha, yo traeré toda obra a juicio, y aún toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso, en todo dad gracias. No te afanes, porque yo traeré a juicio toda obra tuya y aún las escondidas,
sean buenas y también si son malas, dice el Señor. Señor, solamente tú puedes librarnos de nuestros enemigos internos. Solamente tú puedes librarnos de aquellos que desean nuestro mal, Señor. Que tengamos un clamor como tu hijo David, Señor. Un hombre conforme a tu corazón, Señor. Que amaba tu presencia, que amaba estar contigo, que amaba hacer cánticos delante de ti, Señor. Oh, dándote honra y gloria por todo el tiempo de su vida sobre esta tierra, Señor. Que en nuestros corazones esté el anhelo, Señor, de ceder lo que nos sirve en nosotros y permitir que tú te muevas en nuestros corazones para que la gloria sea solamente tuya, para que la alabanza sea solamente tuya, Señor. Por favor, haz esa obra preciosa en medio de nosotros en estos tiempos finales. Río
qué estás haciendo tus decisiones en base a lo que tu mente o tus pensamientos creen que te dará la felicidad. Detente, dice tu Dios, porque mi deseo no es que ninguno se pierda. A ti te llamo, a ti te hablo, dice tu Dios. Sí, Señor. Señor, te damos gracias, porque ese es tu anhelo, Señor. Que ninguno se pierda, Señor amado. Por eso tú nos recuerdas vez tras vez tus palabras. Nos recuerdas, Señor, por tus atalayas, Señor, mensaje tras mensaje, Señor, de que hay un camino que debemos enmendar, Señor. Sabemos que nuestros caminos son totalmente opuestos a los tuyos, Señor. Queremos andar por tus caminos, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por esta hora. Que tú bendigas, Señor, tu palabra, por favor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Así reverentemente tomen su lugar, por favor, y vamos a, con ayuda del Señor, compartir en esta hora. Casi siempre me ha pasado algo, hermanos, y me cuesta poner el título al mensaje. No sé si es bueno o es malo, pero si es malo, pues quiero corregirlo. Pero una manera de título podría ser: el Señor nos invita es permaneced en mí. Permaneced en mí. O sea, el Señor les está diciendo, nos está diciendo, permaneced en mí. No yo les digo a ustedes, sino que permanezca en mí, sino que el Señor que permanezca en mí. Quiero mencionarles, hay unos pasajes, por ejemplo, Mateo 7:20 y Lucas 6, del 1 en adelante, pero en esos pasajes se repite algo, y es que el Señor invita a todo discípulo de Él a que conozcan a otros por sus frutos. Y entonces, de igual manera, hermanos, Él a nosotros nos hace esa misma invitación. Nosotros también podemos conocer a otros por sus frutos, pero también podemos estar seguros que nosotros seremos conocidos por el Señor por nuestros frutos. Y hay dos frutos, hay dos maneras o dos frutos que podemos dar. Uno se los leo en Romanos 7. En el versículo 5, porque mientras estábamos, dice, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hay un fruto que es fruto para muerte o de muerte. Ahora Filipenses 1:1 nos dice que hay, resumiéndolo, ¿verdad? Este versículo dice que hay frutos de justicia que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay dos maneras que nosotros podemos, o mejor dicho, el día de hoy estamos dando frutos, o de muerte, o frutos del Señor de vida. Y si para los discípulos, hermanos, nosotros, para todo discípulo del Señor, nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos, de igual manera para su maestro, para el maestro, vamos a ser nosotros también. Seremos conocidos por nuestros frutos. Para cuando el Señor venga, hermanos, hay cosas que nos dicen, en la mayoría de los evangelios, ¿verdad? O los profetas nos dicen cosas que van a suceder para cuando el Señor venga en su segunda venida. Pero un factor común que hay de todas esas cosas es que nosotros, el Señor nos va a decir, no os conozco, o nos va a recibir porque nos conoce. Y podemos solo mencionarles un ejemplo: las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 vírgenes eran prudentes, ellas entraron a las bodas y ellas estuvieron ahí, y 5 de ellas
dice que ellas fueron a comprar aceite, pero ya no hubo oportunidad, y cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. Y el Señor, en la boda, el novio les dijo: no os conozco. Entonces siempre hay esa como analogía o como símbolo que nosotros en este tiempo nosotros necesitamos, es que vamos a ser conocidos por el Señor o desconocidos por Él. Y lo importante, hermanos, es que qué tipo de frutos estamos dando en este momento para el Señor. El fruto es parte de cómo el Señor nos conoce. Quiero que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a ver ahí algunos versículos. Creo que eso es el mejor, para mí, encontré el mejor ejemplo como para que podamos entender de que son importantes nuestros frutos delante del Señor. Y quiero que empecemos desde el 1. Dice el Señor, Él se presenta así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando yo, hermanos, este capítulo ya lo había leído varias veces y había estudiado un poquito de esto, pero cuando yo lo leí, hermanos, yo dije: Señor, gracias, tú eres la vid verdadera y nuestro Padre es nuestro labrador, tu Padre es mi Padre. Entonces con eso animaba mi corazón esta palabra. Entonces nosotros de ahí en adelante podemos ir viendo, o quiero mostrarles lo que les quiero compartir, y es que el Señor es la vid y el Padre es el labrador. Después dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si se fijan, el Señor muchas veces, Él nos dice directo el mensaje, directa su palabra. En este ejemplo lo podemos ver. Él empieza diciendo: todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Esas son las primeras palabras que el Señor nos da después de presentarse. Luego dice el versículo 4 y 5: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Luego dice el 5, nos vuelve a explicar y a recordar: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces ahí ya sabemos que nosotros somos los pámpanos y que estamos en la vid, que es Él. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Y esto es algo muy precioso, hermanos, cuando lo logramos entender con nuestro corazón, con entendimiento por medio de su Espíritu Santo, y es porque separados de mí nada podéis hacer. Muchas veces vivimos nuestra vida separados de Él, queriendo vivir, queriendo resolver nuestros propios problemas, cuando a veces tenemos pastores a los cuales podemos acudir ahí está la respuesta, la vida, pero a veces queremos resolver los problemas nosotros mismos. Entonces el Señor nos invita: separados de mí nada podéis hacer. Luego el versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto es bonito, ¿verdad, hermanos? Pedid todo lo que queramos y eso se va a ser hecho. Qué bonito es, ¿verdad? Sería. Pues el Señor conoce el deseo de nuestro corazón y puede hacerlo también, pero que el Señor sea el que nos dirija en su voluntad perfecta. ¿Se recuerdan aquel hombre que habla también de fruto, que tenía mucho fruto y dijo: bueno, me está yendo bien, entonces tengo demasiado, voy a botar estos graneros que tengo y voy a hacer unos más grandes y ahí voy a almacenar y voy a decirme, alma mía, o no sé cómo dice, pero gózate y vive tranquilo. El Señor le dijo: necio, ¿verdad? Esta noche piden tu alma. Entonces el Señor, hermanos, Él conoce el deseo de nuestro corazón, pero cuando estemos en Él, cualquier cosa que pidamos nos va a ser hecho para bendición
es como un consejo. Yo no sé por qué a veces casi encajo este tema, pero cuando uno está soltero, ¿verdad? El hombre tiene que pedir a su esposa, ¿verdad? Entonces, pero pedirle al Señor, yo recordaba hace poquito que le pedí al Señor por mi esposa, pero no con los sentimientos, sino que la voluntad del Señor, porque si hubiera involucrado mis sentimientos antes, seguramente no hubiera encontrado a mi esposa. ¿Sí? Entonces, el Señor, aún en eso, hermanos, a los jóvenes los puede dirigir el Señor, permaneciendo en Él, en oración. Amén. Ahora, en el versículo 9, involucra al Señor algo que vamos a leer en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Señor involucra aquí, hermanos, su amor. Permaneced en su amor. Como el Padre me ha amado. Y sabemos, escuchamos reciente cómo el Padre nos ha amado, ¿verdad? De tal manera. Luego dice el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y ahí involucra al Señor también para permanecer en Él, guardar sus mandamientos. Dice, permanecer en su amor, guardar sus mandamientos. Si se fijan en el orden, ¿verdad? El primero, el amor hacia Él, pues nos va a hacer guardar los mandamientos. Gracias a Dios por el libre albedrío que tenemos. El Señor Él nos dice, no nos va a forzar, sino es conforme a nuestro libre albedrío. Él va a ver, Él va a poder después poner ese querer y ese hacer, pero va a venir por ver esa intención, como escuchamos el martes, ¿verdad? No sé si todos escuchamos el curso y decía, si queremos pagar, o sea, si tenemos una deuda, el Señor nos va a poder proveer, ¿verdad? Pero Él mira todo eso. Les pongo ese ejemplo porque recién escuchamos. Pero dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y yo solo recordaba un versículo muy famoso, ¿verdad? Gálatas 5:22. Yo creo que los niños nos ganan en recitarlo, ¿va? Porque ellos lo tienen en una pregunta. Más el fruto del Espíritu es, y empieza a decir, creo que son 9, ¿verdad? 9 virtudes. Y dice amor, gozo, paz, etcétera. Pero ahí está, es un fruto, hermanos, que el Espíritu puede hacer que brote en nosotros. Y vamos a ver algo muy precioso, que no va a ser nuestra propia fuerza, sino que sí, tal vez un anhelo en nuestro corazón, pero vamos a ver que es tan maravilloso lo que el Señor, de veras, Él no quiere que ninguno se pierda. Yo recalculaba, vimos un mensaje por video, ¿se recuerdan? Yo creo que ese era un seminario del año, no del pasado, sino que el anterior, creo yo. Y hablaba casi lo mismo que la lección que vimos el siguiente martes del seminario un año después, casi. Yo decía, Señor, de la mentira y del robo. Señor, tú de veras no quieres que nos perdamos. Tú quieres hablarnos. Pero dice el versículo 11, no desviándonos mucho del mensaje. Estas cosas, dice, os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sus palabras, hermano, que Él nos ha hablado, es para que su gozo esté en nosotros. Y muchas veces la palabra del Señor, porque vamos a ver, el siguiente versículo es, el mandamiento que Él dio es que os améis unos a otros como yo os he amado. Y muchas veces, tal vez esa palabra no nos va a traer gozo en nuestra primera impresión que podemos ver. Si con la ayuda del Señor o en su presencia podemos entender que amarnos unos a otros va a ser un mandamiento que nos va a hacer permanecer en Él, porque esa es la clave, ¿verdad? Permanecer en Él para dar frutos. Luego el versículo, el 12 ya se lo leí, y hasta el 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis, otra vez dice, al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, si se fijan, hemos visto permanecer en su amor, ¿verdad? Guardar las palabras que el Señor nos ha dado, y también guardar sus mandamientos. Eso nos hace estar en Él, permaneciendo en Él.
Y hay una palabra, una frase clave, ¿verdad? En el verso 16, dice, para que vuestro fruto permanezca. Dice Efesios 5, que lo vamos a ir al 5:1, Efesios 5, del versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Luego el 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego dice hasta el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pero si leemos todos los demás versículos que nos saltamos, vemos que es permaneciendo el Señor. En el Señor vamos a dejar esos frutos malos de muerte y vamos a tener frutos de vida. Y como les decía, hermanos, el Señor hace algo precioso siempre. Lo que Él hace siempre es maravilla, dice un Salmos. Todo lo que Él hace es maravilla. El problema es que a veces no lo vemos así, pero todo lo que Él hace es maravilla. Lo que Él quiere hacer es maravilla. Y algo que es precioso, hermano, es que Él mismo trabaja para que esa vid lleve fruto. Él es el labrador, así como dice 2 Timoteo 2:6, que el labrador dice para participar del fruto debe trabajar primero. Imagínense, el Señor, para ver un fruto en nosotros, Él trabaja en esa vid, porque nosotros no somos la vid, sino que somos un pámpano. Amén. Él es la vid. Entonces Él nos da su savia, Él trabaja para que esa vid pueda dar fruto, esos pámpanos puedan llegar a dar fruto. Lo hace también, hermanos, lo hace el Señor directamente en nosotros, y yo miraba que también Él lo hace con aquellos que Él ha llamado para hacerlo. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres espirituales, o en el caso de los que tenemos hijos, como padres naturales también para nuestros hijos, el Señor nos puede usar por medio de Él, con su dirección y con la obra de Él, para que nosotros podamos ayudar a que nuestros hijos lleven fruto. Vamos a ver un versículo muy apropiado en cuanto a eso. Pero Él mismo, hermanos, Él lo hace en nuestro corazón, una obra en nuestro corazón, y quiero que veamos unos ejemplos y vamos a leer en algunos versículos. Vamos a Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí hay versículos arriba, ¿verdad? Y versículos abajo, pero por el tiempo ustedes pueden leerlo. Pero dice, desde el 9 también dice, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, oyeron una noticia o algo, ¿verdad? De los colosenses, el apóstol Pablo les escribe y le dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cuántos somos testigos que nuestros pastores hacen eso? Amén. Nuestros líderes oran por nosotros. Y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego dice, para que andéis como es digno. Amén. Por eso no es malo, hermanos, orar siempre por nuestros pastores, los líderes, no es malo. O los hijos por nuestros padres, ¿sí? Uno como padre ora pues todos los días por los hijos, pero también los hijos pueden orar por los padres o padres espirituales. Porque el Señor los ha puesto para que nosotros, dice, llevemos fruto en toda buena obra. O sea, por medio del fruto también, imagínense, de fruto en fruto, ¿verdad? Por el fruto de las oraciones, nosotros vamos a llegar a dar fruto en toda buena obra y en la voluntad del Señor. Entonces, Pablo no mentía, hermanos. Él cuando decía, no cesamos de orar por vosotros, es porque no cesaba de orar. Amén. Entonces, de igual manera nosotros tenemos así, hermanos, pastores, líderes que oran por nosotros. De ahí otro ejemplo, hermanos, es la parábola de la higuera estéril. Dice en un versículo, en un título, la higuera era estéril.
¿Se recuerdan cuando los labradores le dicen, bueno, el señor de la viña, de la viña dice, bueno, ya 3 años que vine y no hay fruto, pero ellos le dicen, Señor, ¿puedes tú permitir que le demos una oportunidad para que la abonemos, hagamos un trabajo para que probablemente en este año, y si no, pues tú la cortarás, la quitarás? Y recordaba por eso un versículo, hermanos, leía de Isaías 5, que dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? O sea, el Señor está hablando de Israel. Eso es una profecía, ¿verdad? Que vendrá, se cumplirá, porque es cierto, hermanos, como viña o como pues plantas o higueras también podemos ser higuera, ¿verdad? Pero el Señor desea que demos fruto, pero dice, ¿cómo esperando yo que diera uvas, ha venido a dar uvas silvestres? O sea, el Señor, hermanos, Él desea, porque Él dice que yo no haya hecho con ella, ¿qué más podía yo hacer? Ahí es cuando ya se cumple esto, ¿verdad? De que la higuera, pues Señor, trabajamos un año más y no dio fruto. Eso lo pueden encontrar ustedes en Lucas 13 y en el versículo 7 nos dice de eso. También otro ejemplo podría ser los hijos, ¿verdad? Hijos, sus padres oran, lambara, etcétera, hablan con ustedes para que lleven después fruto agradable delante del Señor. Y Hebreos 12:11 dice que ninguna disciplina al presente, ¿verdad?, parece ser causa de gozo, pero después da fruto de justicia, apacible de justicia del Señor. Es un fruto del Señor. Es la esperanza que tenemos todos los que tenemos hijos y les aplicamos la vara. Amén. O cuando un padre espiritual nos aplica la disciplina, es la esperanza. ¿Se acuerdan aquel rito? No era rito, pero ese símbolo, ¿verdad?, que ponía el sacerdote y cubría la herida y luego al tiempo quitaba, y si seguía la misma enfermedad, la llaga o todo eso, pues era declarado inmundo. Pero el Señor así muchas veces nos venda por su misericordia, nos venda, y Él desea que esa herida o esa enfermedad sea sanada. Pero ese es un ejemplo, hermanos, de cómo también somos tratados en nuestra disciplina, en periodos de disciplina, o como hijos, cuando recibíamos la disciplina, ¿verdad? El Señor, pues a veces, hasta de broma lo decimos, ¿verdad? Tal vez me hizo más falta vara, ¿verdad? Pero yo en mi caso creo que me hizo más falta vara de mis padres, pero pues yo creo que todos podemos decirlo, ¿verdad? Pero también agradecemos al Señor por la disciplina que nos dieron. Amén. Y 1 Corintios 9:10 nos dice otra manera de cómo el Señor, estamos viendo ejemplos de cómo el Señor, ¿verdad?, trabaja en nosotros. No les dije, creo yo, pero eran ejemplos de cómo el Señor trabaja en nosotros, y Él usa muchas veces a personas, a otros, ¿verdad? Y yo siempre me acuerdo cuando memorizamos Hebreos, dice, mirad que no desechéis aquel que amonesta en la tierra. Yo lo que he entendido de ese versículo es que aquellos que nos amonestan, ¿verdad?, no los desechemos, porque si no estamos desechando al Señor. Pero dice 1 Corintios 9:10, desde el versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Verdad? Ahí lo que está hablando es, ¿verdad?, del apóstol, o sea, de aquellos que están sobre nosotros y nos llevan, o los pastores, podemos decir, en nuestro tiempo. Pero dice abajo en el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? O sea, el Señor, pero en el 10, perdón, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea, eso es lo que un siervo del Señor hace, ¿verdad?, para trabajar con la iglesia, con el pueblo del Señor, o como nosotros como ovejas. Es
que un día él tiene la esperanza de recibir ese fruto, pero porque dice que hay un trabajo que él hace por nosotros. Y yo les quiero mencionar solo un ejemplo, hermanos, del Antiguo Testamento, pero solo se lo voy a mencionar, es de que este hombre nació con promesas. Y lo que les quiero mencionar, hermanos, siéndoles sincero, es porque escuché a un hombre del Señor hablando en una reunión, estaba hablando, compartiendo de eso, impactó mi corazón y se los quiero compartir, ¿verdad? Como contarles como que un partido, ¿verdad? Eso estuvo buenos o esto, mire que y esto, o lo que nos gusta compartir. Yo les quiero compartir algo. Pero decía que este hombre, hermanos, yo lo que miraba era que este hombre permaneció en el Señor, pero luego él quiso desligarse de él, y es la vida de Sansón. Sansón, el significado de él es pequeño sol, que yo investigué, pero este hombre nació, sabemos que él nació por un milagro, ¿verdad?, del Señor, porque su madre era estéril. Entonces, claramente, él era un fruto del Señor en cuanto a dar a luz su madre, porque era estéril. Pero él tuvo un llamado también de ser nazareo, ¿verdad?, apartado para el Señor. Dice que no debía tomar vino ni sidra, no debía de tocar cosa inmunda. O sea, todo, como les digo, es como una figura de permanecer en el Señor, o sea, estar en Él. Dice que el Espíritu del Señor se empezó a manifestarse en la vida de Sansón cuando estaba, y menciona 2 lugares. Uno de ellos es Zora, ¿verdad?, o Zora con Z, y Estaol. Y yo recordé estos significados que compartió este hermano y decía que Zora es avispa, ¿verdad? O no sé si lo mismo avispa que abeja, perdónenme, pero avispa, pero la cosa que una abejita o una avispa, ellas viven solo y para la miel. Ese es su propósito, ¿verdad? Ellos pelean por la miel, ellos recogen para miel, etcétera, etcétera. Ese es el turno de ellos. Hay unos que solo viven para que hayan más, ¿verdad?, que hayan huevitos y luego mueren, pero ellas sí. Pero el propósito es la miel, y la miel, hermanos, nos habla de la palabra del Señor, ¿verdad?, revelada, que dice que la ley del Señor es como miel que destila del panal. Pero también dice Estaol. Yo encontré 2 significados. Uno es que significa paso angosto o un recoveco, ¿verdad?, algo angosto. Otra también significado era oración o petición. Pero de estos significados que tenemos de estos lugares, dice que ahí se empezó a manifestarse el Espíritu del Señor en Sansón. O sea, ahí moraba él en esos lugares. Entonces, lo que nos da el mensaje es que luego este hombre, sabemos nosotros que Sansón, él descendió, dice, a Filistea. O sea, descendió a otro. Pero no era donde el Señor estaba, donde él moraba, ¿verdad? Ni en Estaol, ni en Zora. Entonces, lo que vemos después, que este hombre encuentra a un león, lo mata y lo dejó ahí en el camino. Luego pasó otra vez por ese mismo camino y empezó a hacer algo que no debió hacer. Era tocar un cuerpo inmundo, un cuerpo muerto. Y ahí dice que había un panal de miel, igual la palabra del Señor, ¿verdad?, el panal de miel. Pero el Señor tal vez recordándole, llamándole la atención a Sansón para que él, sí es cierto, necesito regresar a Zora y Estaol, donde el Señor está, no por estas tierras, para donde voy, de donde vengo, que era territorio filisteo. Pero así pasó. Luego hasta contaminó a sus padres, ¿verdad?, porque ellos fueron contaminados porque comieron de ese panal. Pero de ahí en adelante, hermanos, vemos que si vemos los capítulos de Jueces, casi que la mayoría del tiempo hasta su muerte, Sansón anduvo solo en tierras filisteas. Ya no regresó a esos lugares donde el Señor se manifestaba. Es cierto, el Señor venía, lo tomaba el Espíritu y él le da victoria. Y dice un versículo que esto venía de parte de Jehová, ¿verdad? Pero seguramente es una lección, no todo pues podemos tomarlo, pero sí la lección de que
hay un lugar donde el Señor nos bendice y se revela y se manifiesta a nosotros, y es en permaneciendo Él en su presencia. Amén. Así que cualquier edad que tengamos, podemos ser como Sansón. Podemos aprender lecciones de Sansón. ¿Sí? Que nuestro final, él dicen que sus hermanos, porque tuvo hermanos y hermanas, llegaron y recogieron el cuerpo del templo de Dagón y se lo llevaron y lo enterraron en un lugar ahí en Judá, o en Dan, perdón. Pero a lo que voy, hermanos, es que si el Señor, si andamos separados de Él, no permaneceremos en Él, y nuestro fruto no va a ser de vida. Vemos que Sansón vez tras vez fue y puesto en aprieto, y ya no aguantaba, y él decía, y ya no aguantaba, y él revelaba, porque eso va a ser si estamos fuera del Señor. Vamos a ser débiles y vamos a caer. Pero es, hermanos, el significado de esto que les cuento de Sansón es en el punto de que separados del lugar donde el Señor está, o sea, cerca de Él, nosotros vamos a desfallecer y no habrá fruto en nosotros. Pero cada ejemplo, hermanos, que hemos visto es de vital importancia. Los que les mencioné de los padres, ¿verdad? De los padres espirituales, de los hombres labradores, ¿verdad? Que quieren trabajar en esa viña, o nuestro mismo Padre Celestial, que Él trabaja en la vid para que nosotros tengamos fruto. Y es porque en una de las oraciones de Pablo que leímos dice que para que haya un mayor conocimiento de Dios, y si nosotros conocemos a Dios, Él nos va a conocer a nosotros. Y es lo que les decía, en este tiempo, casi que todo, hermanos, lo que encontramos en este libro, la mayoría nos lleva a prepararnos para este tiempo, y eso puede ser algo porque el Señor se va a revelar en este momento, en estos tiempos, y Él nos va a conocer por nuestros frutos. O sea, él nos va a decir, no os conozco, si no hemos dado frutos de Él, pero sí va a conocer que dimos frutos de muerte. Vamos a Mateo 21, 19, va a ser casi de nuestros últimos versículos. Mateo 21, 19 nos habla de otra manera como nosotros podemos, como higueras, presentarnos delante del Señor. Y esto creo que fue en su última, creo yo que como que fue en su última semana que el Señor Jesús, estando en la tierra, Él experimentó esto, y dice en 21:19, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Vamos a tomar solo ese versículo, pero en otro versículo dice que, en el 18, por la mañana, dice, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. El Señor, ahí nos dice que el Señor tuvo hambre. En el otro pasaje dice que Él tuvo sed, ¿verdad? Pero en Él tuvo hambre. Y era una oportunidad para esta higuera, alimentar a ese Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, Señor Jesús. Igual para nosotros es un mensaje que cuando Él se acerca a nosotros pueda a encontrar fruto. Porque es increíble ver normalmente en El Salvador le decíamos a un árbol así que es macho, ¿va? Que no da fruto. Y nosotros tuvimos en la casa un mandarinal, y pasaron, no sé si 8 tal vez, no sé cuántos años, y nunca dio mandarinas. Entonces lo tuvo mi papá que cortar. Pero de igual manera, hermanos, pueda que nosotros solo seamos hojas y no demos frutos para el Señor, para saciar, imagínense qué privilegio, el hambre del Señor. Pidamos al Señor, hermanos, que podamos llevar mucho fruto. Debemos pedirle a Él. Hay cosas que seguramente el Señor nos quiere dar, pero son las cosas que a veces no pedimos. Y yo creo que dar fruto es algo que sí el Señor nos puede responder si se lo pedimos. Por supuesto, nosotros le podemos pedir al Señor, y si lo hicimos
en este acto físico de arrodillados y tal vez salimos a nuestro diario y cotidiano vivir y viene la oportunidad y no dimos fruto, ¿verdad? Eso suele suceder, no sé si solo a mí me pasa. El Señor pone a prueba nuestras palabras. Pero inmediatamente yo le contaba a mi esposa cuando el Señor lo hace, cuando me he humillado y le he contado. A veces solo me callo, pero muchas veces nos pasa que el Señor, pero insistamos, ¿verdad? El Señor nos quiere hacer, Él desea que seamos una buena tierra, ¿verdad? Como en la del sembrador, para que llevemos fruto. Él quiere quitar el afán, el temor y muchas otras cosas, sentimientos que en nuestro corazón nos impiden, el poder dar fruto. Llegará el tiempo, hermanos, donde cada uno de nosotros, o llegará la situación, el momento, cuando cada uno de nosotros tendremos que estar frente al Señor y que podamos escuchar que Él nos conoce y que no escuchemos esa frase que enmudece, ¿verdad? Que dice, no os conozco. Ya no podemos justificarnos. En ese momento, ahorita podemos justificarnos de una u otra manera, podemos disfrazarlo, pintarlo, como queramos decirlo. Pero en ese momento, cuando estemos delante del Señor, cada uno de nosotros, y Él nos diga, no os conozco, ya no hay vuelta para atrás. Sabemos todos, hermanos, o la mayoría que estamos en este lugar, que solo permaneciendo en Él vamos a poder llevar fruto. Pues Él es el que trabaja en esta preciosa vid. La vid es su Hijo amado. Así que si estamos en Él, nosotros, como pámpanos en Él, también vamos fijo a dar fruto. Y dar fruto en todo momento. El Señor, hermano, es nuestra única esperanza. Corramos a Él y empecemos a dar fruto digno de arrepentimiento, y luego Él hará el resto. Él va a encargarse de que llevemos mucho fruto, y no como se le dijo a la higuera que no tenía fruto, ¿se acuerdan? Ya nunca más vas a tener fruto, y se secó, porque la palabra del Señor también hace esa obra. Pero si también, hermanos, ahorita usted está floreciendo y que está dando frutos, que en la gran misericordia del Señor, el Padre Celestial nos siga dando esa bendición y esa gracia para permanecer en Él. Los caminos del Señor, hermanos, son pues totalmente opuestos. Nosotros vamos aquí abajo, Él nos pone el cielo, ¿verdad? Como para que tengamos una idea. Pero yo digo que son infinitamente más altos que nosotros. O sea, no son los caminos de Él, nuestros caminos. Pero el Señor, hermanos, Él nos quiere llevar cerca de Él. Él quiere que estemos en Él permaneciendo, cumpliendo sus palabras, tomando sus palabras, permaneciendo en su amor. Y el resto, pues, Él lo hace. Amén. Pónganse de pie en esta hora y vamos a dar el tiempo a nuestro hermano pastor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Algo que el Señor me hablaba esta mañana. En relación a mi edad y en relación a mi vida con el Señor. No era, tengo que ser un buen siervo de Dios y cuando ya me sienta cansado, abandonar el camino y que otros lo tomen. Sino que el Señor quiere que yo sea fiel hasta el final. Pero, hermanos, para los hijos de Dios no hay jubilación en el sentido espiritual. Para los hijos de Dios hay, hermanos, solamente esta palabra: he acabado mi carrera con gozo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y solo me espera la corona de justicia.
El Señor me hablaba de eso. Entonces, yo le dije, Señor, yo no me quiero sentir cansado, aunque lo esté físicamente, pero quiero sentirme anhelante de tu presencia hasta el final del camino. Yo creo que es un fruto que el Señor nos va a dar si no nos rendimos, hermanos, a lo que el mundo nos está ofreciendo todos los días, sino que, hermanos, pidámosle al Señor que, estando cerca de Él, demos los frutos dulces y agradables que Él espera de nosotros hasta el final. Amén. Mi invitación es esa, hermanos, que le pidamos al Señor eso como algo personal. No importa lo que pase, Señor, cierre sus ojos y dejemos que el Señor hable a nuestros corazones. Señor, que ese sea mi anhelo. Señor, tú a todos nos has llamado, Padre, a todos los que estamos aquí. Todos estamos incluidos en tu llamamiento santo, Señor. Nadie de los que estamos aquí, tú lo has dejado fuera, Señor. Tú nos has invitado a todos. Señor, cuando oímos tu voz y sabemos que nos estás hablando a nosotros, solamente surge un pensamiento: gracias porque me estás tomando en cuenta. Gracias porque te has acordado de mí, Señor. Señor, que en esta noche oigamos tu voz, Señor. Señor, porque sabemos que tú vas con nosotros hasta el fin, Padre. Hasta el fin de nuestra vida. Hasta el fin de nuestra carrera sobre esta tierra, Señor. Señor, que entendamos que nuestro llamamiento es por siempre y para siempre, Señor. Gracias por esta noche, Señor, porque tú quieres recordarnos, Señor, que si permanecemos en ti, tú permanecerás en nosotros. Porque alejados de ti nada somos. Alejados de ti pereceremos. Señor, atráenos una vez más a tu presencia. Envuélvenos en tu espíritu, Señor. En olas de amor, Señor, manifiéstate en nuestros corazones, por favor. Te lo pedimos en esta noche, Señor amado. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Oigo al Salvador llamando. Oigo al Salvador.
Padre, te damos gracias. No siendo puros, Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Señor, a ti te alabamos y te bendecimos porque tú reinas. Aquí están nuestros corazones sedientos de ti. Señor, pero somos tan orgullosos, somos tan desobedientes, pero aún así nos presentamos delante de ti, diciéndote, aquí estamos, Señor. Muévete en nuestras vidas, haz lo que quieras de mí, por favor.
Conmigo
estemos agradecidos, hermano. Cada uno de nosotros, que el Señor nos ha abierto una puerta de gracia para ordenar nuestros caminos, hermano. A veces no podemos clamar, sí, puede estar sucediendo hoy porque hemos perdido toda esperanza seguramente, o sencillamente no estamos conectados a la raíz de una manera más profunda. Entonces pues, no fluye la savia. No es que sea normal, pero es la respuesta de muchas veces que no tengamos un clamor, pero hermanos, el Señor quiere que nos conectemos a la raíz, que estemos ahí para que la savia fluya, hermano. Hermanos, no tenemos que sentirnos forzados a decir algo que no sale, porque pues no hay savia, pues no podemos hacerlo. Pero si la savia está corriendo, hermanos, de solo sale el clamor, de solo sale la gratitud, hermano. Que esto sea un mensaje claro para nosotros, una oportunidad preciosa para nosotros, hermanos, de estar conectados con Él. Que el Señor les bendiga y el primero de Dios nos vemos el día domingo. Bueno, perdón, para los hermanos, para las parejas, hermanos que van a ir a la cena matrimonial en Hebrón, hermanos, que compraron sus tickets y pues, gracias a Dios va un buen número, 22 o 23 parejas al final, gracias a Dios. Logramos conseguir para los que pidieron, hermano, y pues que el Señor nos guarde en el camino, que el Señor nos hable su palabra y que regresemos con bien y que podamos poner por obra lo que recibamos del Señor, hermano, porque de eso se trata, el ser llenos de la palabra para poderla dejar que el Señor haga un fruto a través de ella en nuestras vidas. Y por supuesto, entonces nos vemos el domingo todos, hermanos. Amén. El Señor